Oigan, quiero contarles que vamos a tener el primer episodio de este podcast donde voy a estar entrevistando a diversos especialistas y vamos a abrir con el pie derecho porque tengo al doctor de nuestros corazones. A ver, cuéntanos, Héctor Escutia. Él es cardiólogo clínico, pero es especialista en intervencionismo cardíaco. ¿Cómo fue que decidiste hacerte cardiólogo y por qué? Mira, la primera idea era hacer intervención. A mí siempre me ha gustado hacer cateterismos, intervenir pacientes, Ujú. pero ya en la práctica, pues me di cuenta que realmente la cardiología es una especialidad muy Ajá. dinámica, muy amplia. No solamente hablas del corazón, sino de todo el sistema cardiovascular. Me permitía estar en pacientes con diversos factores de riesgo cardiovascular, que realmente son los que más hay. Ujú. Entonces, ya me permitía enfocarme en el metabolismo, me permitía enfocarme en muchas cuestiones clínicas que me gustan evaluar, me gusta platicar con el paciente, me gusta evaluar todas sus condiciones y demás. O sea, a lo que voy es que se vuelve una especialidad muy dinámica y muy humana. Entonces, esas fueron las características que me Ujú. permitieron decidirme a seguir estudiando todo esto. Bueno, ¿y si eres el doctor de nuestros corazones o solo de uno? No, bueno, nada más de uno, pero tratamos de enfocarnos muy bien en cada uno de los pacientes y la pasión siempre es la misma. Hoy vamos a hablar de un tema que hasta hace poco se consideraba algo emergente y tiene que ver con la toxicidad cardíaca que ciertos medicamentos o el cáncer mismo pueden ocasionar en un paciente. Hablemos entonces primero de qué es la cardio-oncología. Pues mira, la cardio-oncología es una rama, no solamente de la cardiología, sino se puede considerar una nueva rama de estudio multidisciplinario en el cual nos vamos a enfocar en los efectos previos a manera de prevención, durante a manera de tratamiento y post a manera de seguimiento de rehabilitación a un paciente que es sometido a diversos tratamientos para diversos trastornos, tanto oncológicos como también enfermedades autoinmunes, ¿no? Uh-huh. En las cuales utilizamos de los medicamentos de los cuales vamos a hablar más adelante, ¿no? Sobre todo aquí la piedra angular, que siempre han sido los antracíclicos, ¿no? Que es que son, digamos, el parteaguas para que se empiece a hablar acerca de estos temas. Entonces, la idea de la cardio-oncología en este caso es ver los efectos no solamente cardíacos, sino también cardiovasculares que suceden en los pacientes que padecen cáncer, ¿sí? Y que son sometidos a tratamiento con quimioterapia. Ok, antes de que avancemos con esto de la cardio-oncología como una disciplina o como una manera en que los diversos especialistas colaboramos para cuidar el corazón de un paciente con cáncer, creo que es importante que platiquemos de las dos enfermedades por separado y cómo en algún momento vamos a coincidir. Y es que después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de muerte y también es como de estas enfermedades que cada día se han cronificado más. Entonces tú desde tu trinchera, por así decirlo, pues constantemente te enfrentas a pacientes que o son diagnosticados con cáncer o que son supervivientes de cáncer. Entonces, ¿cómo tú consideras que estas dos especialidades coincidimos en algún momento en la evolución de la enfermedad de estos pacientes? Sí he llegado a tener pacientes los cuales ya tienen alguna condición en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pudiera yo, recuerdo un paciente que vi en plena pandemia en 2020, ¿no? O sea, dando ejemplos claros, en el cual fue un paciente que ya tenía el diagnóstico de SEA de próstata, Uh-huh. ya estaba en tratamiento con quimioterapia. No sabemos si este fue un factor que aceleró, era un paciente de 65 años, Uh-huh. diabético, hipertenso, con todos los factores de riesgo cardiovascular que podemos encontrar en la población en general, pero se nos viene a agregar El aquí cáncer. el cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces, un paciente que llegó en choque cardiogénico, con un infarto agudo del miocardio, que inicialmente desde el triage de urgencias se le empezó a dar un mal pronóstico, ¿no?
pasa después por el análisis de los cardiólogos clínicos, también le dan un mal pronóstico, llega a mí, pues yo soy también intervencionista, nos toca tratar el infarto de primera instancia y de manera emergente, y pues yo soy el único que se encarga de dar el pronóstico. Tratamos el infarto y todavía el paciente lo tuvimos en seguimiento 5 años. Exacto. O sea, también es perder un poco los mitos, ¿no? De que el cáncer afecta el pronóstico. No, sí, son dos patologías que pueden tener, incluso una puede influir sobre el otro, ¿no? Se vuelve un paciente un poco más complejo de manejar, pero lo podemos ver muy frecuentemente en la práctica clínica actual. Justo tocas un punto bien importante porque para mí, como oncóloga, por ejemplo, es como muy necesario que se difunda esta información de cómo el pronóstico de los pacientes oncológicos ha cambiado en la actualidad. O sea, no es lo mismo un paciente que se diagnosticó hace 15, hace 20 años, a que en estos años se pueda tratar por el cáncer que tú quieras, ¿no? Tú hablaste de cáncer de próstata, que es por mucho un problema de salud pública. Comparten factores de riesgo, lo que yo siempre les menciono. Mi típico paciente con cáncer de próstata es un paciente adulto mayor de 60, 70 años, y si consideramos que estamos en México, aunque no queramos, pues la mayoría de las veces diabético, hipertenso, con sobrepeso, y que todos estos factores al final del día van a contribuir a que tengan mayor riesgo cardiovascular. Y si todavía les sumas los tratamientos, por ejemplo, el bloqueo androgénico, que es piedra angular del tratamiento del cáncer de próstata, se asocia a mayor riesgo cardiovascular, altera el perfil de lípidos, aumenta la concentración de colesterol, de triglicéridos. Entonces es bien importante que se rompa como con ese mito de ya tiene cáncer, ya no se le hace nada, ¿no? Ahora tú nos acabas de mostrar un ejemplo claro de cómo, aunque el paciente tenga un diagnóstico oncológico, puede recibir su tratamiento y puede continuar con la terapia del cáncer, pero pues continuar sobre todo con su vida, ¿no? Al final del día son pacientes que cada día viven más. Entonces, al respecto, ahora que me mencionaste esto, yo les acabo de citar un ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el corazón puede verse afectado durante un tratamiento oncológico? ¿Cuáles son los que están así bien identificados? Bueno, mira, de entrada son 3 factores los que van a generar el daño en el corazón. O sea, hablando un poquito más a profundidad, o sea, tanto se daña el DNA de las células, no solamente cancerígenas, no solamente de todo el cuerpo, sino ya dirigidas al corazón. Entonces, realmente el daño en el DNA puede ser incluso definitivo, ¿no? Entonces, ese es el primer mecanismo patológico que puede suceder. Como un daño directo. Sí, exactamente. Y ya la replicación de las siguientes células va a ser anormal o atípico, ¿no? Tenemos en segundo lugar el estrés oxidativo. Eso sucede incluso también teniendo el colesterol alto, ¿no? Entonces, por eso es que el cáncer también puede llegar a ser un factor de riesgo cardiovascular. Era como te decía en el caso clínico previo, ¿no? En el cual no sé si el cáncer exacerbó condiciones propias que ya tenía el paciente. ¿Por qué? Porque aumenta el estrés oxidativo en todo en todo el organismo, sobre todo cuando se está recibiendo o empezando a recibir la quimioterapia, ¿no? Y en tercer lugar, pues es como tal la muerte celular. O sea, se induce muerte de las células del corazón. El corazón, a diferencia de otros órganos, tiene una regeneración muy lenta, ¿no? O si no es que no llega a tener algún tipo de regeneración. Entonces, empezando por estos 3 elementos, se podría decir, que inducen el daño cardiovascular, pues bueno, ahora sí nos vamos con cuál es su representatividad clínica, o sea, cuáles son los signos y los síntomas. Entonces, lo primero que vamos a tener son síntomas relativos a la insuficiencia cardíaca. O sea, son pacientes que durante el tratamiento o después del tratamiento empiezan con un deterioro de la clase funcional. Esto lo explicamos como que a lo mejor yo era capaz de caminar 5 cuadras, 10 cuadras y no me faltaba el aire. Y en este caso, durante o después del tratamiento empiezo a caminar 2 cuadras y ya me fatigo, ¿no? Entonces tuve una
un deterioro de la clase funcional a tal punto que ya no soy lo funcional que era antes. Ok. Ese es lo que más encontramos en un paciente. En segundo lugar, vamos a tener también otros signos indirectos de insuficiencia cardíaca, como pueden ser, sabes que me estoy hinchando, pacientes que se me empiezan a hinchar de los pies, ¿sí? Obviamente no es normal, ¿no? Eso es, creo que uno de los motivos más comunes de consulta, ¿sí? Otro hecho, bueno, no sé si me quieras... No, pues antes de que avancemos con la parte del deterioro de la clase funcional, porque luego se pueden sobreponer síntomas, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente un paciente con cáncer de pulmón que su problema es principalmente pulmonar, ¿no? Ya tiene como afectada esta función respiratoria. O que si recibe tratamiento y este tratamiento le causa anemia, pues el paciente solo lo describe como de me canso más, ya no alcanzo a subir escaleras, ya no alcanzo a hacer actividad física como antes, y que somos muy dados, hasta hay un chiste, ¿no? Entre médicos que decimos, ay, es por lo mismo. Y entonces por parte del oncólogo a veces puede existir este sesgo de, bueno, es que recibiste quimio, estás en el nadir, tienes anemia, lo explica perfectamente. O tu problema es pulmonar, obviamente vas a tener deterioro de tu clase funcional, pero no, o sea, no se tendría que normalizar el hecho de que un paciente que a lo mejor, digo, te mencioné el de pulmón, ¿no? Un paciente de 50 años que estaba a lo mejor sí deteriorada su capacidad respiratoria, pero que de repente no es capaz ni de caminar o subir escaleras, debería ser como un dato de alarma o no atribuir que esos síntomas se puedan explicar solo por eso. Así es. Sí, otro muy común, digo, también deben de haber factores propios del paciente, ¿no? Digo, vamos a explicarlo más adelante con el tipo de estudios que se van a realizar, pero pues podemos tener pacientes que ya tengan alteraciones cardíacas previas, o sea, ya tenían a lo mejor cardiopatía isquémica, o sea, tapones en las arterias del corazón, y bueno, con este tipo de patologías se hacen, o de enfermedades y tratamientos se hacen más graves estas condiciones, o bien ya teníamos alteraciones en el ritmo cardíaco, o sea, pacientes que ya tenían cierta degeneración en el sistema de conducción del corazón, que generaban una bradicardia que hasta cierto punto era asintomática, tolerada o compensada. Pero al momento que me inician con este problema, empiezan a desarrollar trastornos del ritmo cardíaco más significativos, como bloqueos cardíacos. En algunos casos me empiezan a hacer arritmias rápidas que inducen rápidamente que haya mayor daño o deterioro cardíaco, o también me pueden inducir en algunos de los casos latidos extras, ¿no? Que creo que eso es lo más común de repente encontrar, ¿no? Que secundario a la inflamación del tejido cardíaco, ese tejido cardíaco se vuelve más proclive a desarrollar una actividad eléctrica errática. Ok, ¿no? Y esto da como pauta una de las preguntas más comunes, como de cuál sería el mejor momento para que el paciente vaya a una valoración cardiológica. Por ejemplo, en onco, yo siempre les digo, tengo como mis valoraciones de entrada o las que no pueden faltar. No puede faltar la valoración por nutrición, no puede faltar la valoración por fisio, la valoración por psico-oncología y geriatría, porque la mayoría de mis pacientes tienen más de 60 años. No quiero decir que a los jóvenes no les pueda dar cáncer, pero la mayoría. Entonces, esas 4 para mí son como mis imprescindibles y a lo mejor añadiría cuidados paliativos y control del dolor. Pero ahora que te escucho, pues la valoración cardiológica también debería ser parte de la evaluación inicial de un paciente oncológico. ¿Tú qué opinas? ¿En qué momento deberían los especialistas referir al paciente al cardiólogo? Van a haber 4 momentos, ¿no? El primero es antes de querer iniciar un tratamiento con quimioterapia. O yo diría también al momento de diagnosticar el cáncer, porque ya comentamos, el cáncer como tal induce un mayor inflamación, mayor respuesta inflamatoria. O sea, desde el momento del diagnóstico se puede iniciar con una valoración, ¿no? Segundo lugar, durante el tratamiento. Durante el tratamiento, sobre todo para estar en comunicación, ajustar dosis y sobre todo conocer las características propias de cada paciente,
porque van a haber pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar Ujú. efectos cardíacos de la quimioterapia a otros, ¿no? Ujú. Y en último lugar, como seguimiento. O sea, Ok. de todo aquel paciente que ya terminó su tratamiento o está en stand-by, pues inicia completamente un nuevo ciclo Ujú. en el cual el seguimiento con el cardiólogo es muy estrecho, Ok. ¿no? Sí, entonces, Y el cuarto, sí. y el cuarto es antes de que te dé cáncer. Obviamente, Sí. no, bueno, no podemos saberlo, o sea, siempre No, estarnos es que checando, dice el Robbins que definitivamente. el único factor de riesgo para que te dé el cáncer es haber nacido. Entonces Ujú, yo creo que sí, que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que ir a una valoración por cardio, porque es algo como intrínseco, ¿no? O sea, en algún claro, momento puedes presentar alguna alteración. Y entonces, ¿ese es el cuarto? ese sería Ok. el cuarto momento. Vale, vale. Bueno, y de hecho este podcast lo titulamos Quimio y Corazón. O sea, ¿pueden ir juntos? Sí, pero con cuidado. ¿A qué se refiere? A que nosotros pensamos en toxicidad cardíaca y asociamos quimio, Ujú, principalmente las antraciclinas, porque son por mucho las quimioterapias que más usamos. ¿Por qué? Porque son la base del tratamiento de un tumor que es un problema de salud pública, que es el cáncer de mama. Entonces, como es inevitable que no te topes con una mujer con cáncer de mama y que en algún momento de su tratamiento recibió un tratamiento con antraciclinas. Entonces, las antraciclinas son las quimios rojas, así les dicen los pacientes, porque el color es muy característico. Entonces, si consideramos que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en México, en el mundo, y que la base del tratamiento para las etapas tempranas y algunas enfermedades avanzadas son las antraciclinas, entonces inevitablemente vamos a ver toxicidad asociada a estos medicamentos. Pero hay otros medicamentos que se usan ya de manera rutinaria que también pueden ocasionar toxicidad cardíaca. Ejemplos, los inhibidores BEF, que son anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es bloquear la angiogénesis o los vasos sanguíneos que llegan al tumor y que, por lo tanto, como efecto secundario, pueden desarrollar hipertensión y aumentar el riesgo cardiovascular, tanto de eventos cardíacos como cerebrales. Entonces, ujú. ahí está uno. Tenemos también las terapias dirigidas, que son los inhibidores de tirosina sinasa. Estos medicamentos tienen toxicidades de clase, principalmente hipertensión, entonces también ahí tienes otro factor. Tenemos a la inmunoterapia. Desde el 2015 a la fecha, todos los días se usa la inmunoterapia casi en todos los tumores. Y también tenemos combinaciones de inmunoterapia. Entonces, estos medicamentos, su mecanismo de acción es completamente distinto a la quimio. Lo que hacen es que capacitan a tus linfocitos para que estos reconozcan el tumor y lo destruyen, pero pueden tener efectos no deseados como miocarditis, pericarditis, hay alteraciones del ritmo, hay problemas en la disminución de la FEBI. Y ahora que menciono FEBI, otro que es súper común es el trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab en tansina. Todas estas terapias son para bloquear el HER2, pero como el HER2 también se sobreexpresa en el músculo cardíaco, pues inevitablemente causa disminución de la FEBI. Entonces te digo, pensamos en toxicidad cardíaca y lo asociamos a quimio, pero ya hay muchos otros medicamentos que los pacientes están usando de manera rutinaria y que causan daño cardíaco. Entonces, a la luz de esta información, ¿qué estudios se le solicitarían a un paciente que yo te mande para valoración cardíaca? Sí. Mira, hay unos esquemas en los cuales tenemos que adaptarnos a Ujú. la disponibilidad que se suele tener en algunas zonas o regiones. Digo, México es un país que tiene esos problemas o asegúnes. Sí. En algunas ciudades hay los recursos, en otros lugares no. O, por ejemplo, hay centros oncológicos en pequeñas ciudades Ujú. que a lo mejor no tienen ni siquiera cardiólogos. Ajá. Entonces, bueno, se tiene que adaptar un sistema con los recursos que hay. Idealmente, sí, se tendría que hacer de entrada a todos los pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer, llevar a cabo una valoración cardiológica general. Después de ello, solicitar estudios básicos como un electrocardiograma en reposo. eh,
Y creo que el estudio, se puede decir, la piedra angular del diagnóstico y que inició la cardiooncología, que es el ecocardiograma con strain, tanto auricular como ventricular. Entonces, así se debe de pedir directamente, ¿no? Este ecocardiograma con strain auricular o con strain ventricular. Si se pueden ambas, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, debe de ser un cardiólogo entrenado en ecocardiografía y cardiooncología que sepa detectar o dar una primera estadificación. Esto es antes, antes de iniciar todos. Estoy hablando antes de iniciar el protocolo. Ahora, en lugares donde tengamos la disponibilidad, también se tiene que realizar una resonancia cardíaca para ver si existe o no ya fibrosis, o sea, hace que tengamos ya un corazón previamente endurecido o dañado en cuanto al tejido muscular por otras circunstancias, ¿no? La fibrosis es propia del envejecimiento. Entonces, entre mayor edad tiene el paciente, más fibrosis del corazón va a tener. Es propia del envejecimiento del propio corazón, muy diferente al paciente joven, ¿no? Pero aún así al paciente joven se le puede realizar una resonancia o se le debe realizar, así como se le debe realizar al paciente con más años, ¿no? Si tuviéramos alguna alteración del ritmo inicial o estamos abordando a un paciente que ya tenía alteraciones del ritmo anteriormente, como el que habíamos hablado previamente, un paciente con bradicardia, pues también valdría la pena hacer un Holter, o sea, hace la determinación de los latidos cardíacos durante 24 horas seguidas para pues hacer una estadificación inicial. Eso es en el previo, ¿no? Durante el tratamiento, cada vez que se vaya a hacer un ajuste de dosis, se tiene que hacer una valoración. ¿Sí? Si tú inicias, seguramente inicias con una dosis, vamos a iniciar con una dosis a tolerancia y empiezas a incrementar, ¿no? Siempre vamos a tratar, tú sabrás de esto, de utilizar la menor dosis disponible o requerida, ¿no? O hacer incluso ajuste de dosis dependiendo de cómo vayamos teniendo cada valoración. Entonces, cada vez que tú haces un ajuste de dosis, entre 1 a 2 meses yo tengo que hacer una nueva determinación. No me sirve la resonancia porque vamos a tener inflamación en agudo, solamente voy a ver inflamación en agudo, pero aquí sí me sirve mucho el ecocardiograma del que hablamos inicialmente, ¿no? Un ecocardiograma con strain comparativo con el inicial, de ahí que tengamos las imágenes iniciales y hacer una comparación cada vez que tú vayas a hacer una modificación en cuanto a la dosis. Otro punto muy, muy importante es cuando el paciente tenga síntomas. Si me empieza a mostrar síntomas como falta de aire, hinchazón de pies, palpitaciones, disminución de la clase funcional, etcétera, entonces ahí es cuando vamos a hacer un nuevo análisis y empezamos por el ecocardiograma, ¿sí? Si empezamos a tener otros signos o síntomas diferentes como angino, se hace el dolor de pecho y etcétera, eso se evalúa diferente, ¿no? Porque habíamos comentado que uno de los procesos que también se van a mostrar al momento de que estamos con la quimioterapia es la inflamación, ¿sí? Es la disfunción endotelial, es el daño directo a las arterias, ¿no? Se acelera la aterosclerosis. Pacientes que ya tenían aterosclerosis, como el ejemplo que dimos o como el caso clínico que dimos en un inicio, me pueden acelerar incluso infartos o me pueden acelerar que las lesiones de colesterol que ya teníamos previamente de las arterias se inestabilicen. Entonces, ese es otro escenario, ¿no? Que es frecuente. O sea, como comentaba, a lo mejor lo vemos y lo vemos cada vez más seguido. Porque como dices, el paciente con cáncer cada vez sobrevive más y cada vez lo vamos a ver más comúnmente, y sobre todo estos pacientes sobrevivientes los empezamos a ver también cada vez más, ¿no? Y bueno, y en último lugar el post, ¿no? Todos los pacientes van a tener una repercusión cardíaca, todos. Desde repercusión subclínica hasta repercusión verdaderamente clínica, algo que se le puede decir secuela, ¿no? Vamos a tener una disminución subclínica en algunos pacientes, en la mayoría, la cual volvemos a hablar del strain, ¿no? El strain es un estudio dentro del mismo ecocardiograma en el cual se evalúa la movilidad sectorial de cada sector del corazón, ¿no? Entonces, si yo empiezo a ver alteraciones de la movilidad sectorial, significa que
estoy afectando a manera de parches la movilidad o estoy inflamando al músculo a manera de parches y eso va a influir no inicialmente en la contractilidad total, lo que tú decías, la FEBI, que es la fracción de expulsión del corazón, sino me va a empezar a afectar pequeñas porciones que después empiezan a hacer manchas, manchas, manchas. Y cuando confluyen es y cuando... ya se vuelven con el paso del tiempo verdaderos sectores, o bien esos sectores inducen fibrosis y el músculo fibrótico se mueve menos o se va a mover con menor, va a tener menor capacidad de movilidad del corazón, ¿no? Okay. Algo que decimos nosotros afecta la elasticidad o la elastanza del corazón, ¿vale? Cuando tú afectas la elastanza, le quitas al corazón la capacidad de expandirse, expandirse, contraerse. Y eso va a suceder con todos los medicamentos que inducen inflamación. Pacientes que tienen miocarditis, habíamos hablado acerca de otro proceso, también desarrollan esta inflamación por parches, ¿no? Entonces, el strain es, digamos, un estudio muy importante para realizar durante el proceso. Ahora, el strain también se debe medir en el paciente post, ¿no? Okay. Tú me vas a preguntar, ¿en qué momento de que un paciente termina la quimioterapia o es egresado, va a iniciar con el seguimiento inmediatamente, ¿no? Necesito saber cómo quedó ese paciente y estarlo llevando con ecocardiogramas, aunque sea 2 o 3 veces al año, ¿no? Si en algún momento vemos que empieza a haber un deterioro es porque la fibrosis está empezando a consolidar, ¿no? Entonces, el paciente post, si estoy viendo que desarrolla mucha fibrosis, que se afecta mucho el estreno, se hace la movilidad sectorial del corazón, entonces tengo que mandar a hacer una resonancia cardíaca para confirmar los hallazgos de los cuales estamos hablando. Te das cuenta que el seguimiento es más complejo de lo que, de lo que pareciera. Sí, de hecho, como que las guías internacionales, por lo menos las americanas, las europeas, sugieren, ¿no? Para fármacos donde tenemos bien identificada esta toxicidad cardíaca, que se hagan ecocardiogramas, sobre todo, al inicio, luego a las 6 semanas, y luego de ahí cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses en el segundo año, y después cada año hasta completar por lo menos 5 años de vigilancia. Algunas guías recomiendan también incluir biomarcadores como el BNP para tener ahí como cierto monitoreo, pero la verdad es que es más complejo, como tú dices, o sea, no podemos como generalizar esa vigilancia, y lo otro es que también a veces, o no sé si te pasa a ti en tu consulta, que los pacientes ya están hartos, así, hartos de estudios, hartos de consultas. Entonces, aunque uno quisiera tener como este seguimiento de manera estrecha, de repente se te pierde el paciente y cuando viene contigo ya viene porque ya tiene síntomas. Entonces, ¿cuál sería como la estrategia que tú tomarías para que el paciente continúe con su valoración cardiológica y que no le pese, por así decirlo? La primera sí es llevar un programa y explicar el programa del inicio. Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿no? Y que seguramente, qué bueno que lo pueden escuchar tus pacientes, ¿no? Digo, está el actual advenimiento que de la inteligencia artificial y demás, pero creo que el trato humano sigue siendo aquí lo más importante. Y yo siempre le digo a los pacientes, aquí necesito que te concentres, punto. Así necesito concentración, necesito disciplina, necesito compromiso, porque si yo te detecto a tiempo que tienes un daño en el corazón o en el sistema cardiovascular por la quimioterapia, tu pronóstico va a ser bueno. Exacto. Pero si yo no te detecto a tiempo debido a que no acudiste al estudio, a que perdiste el seguimiento, el pronóstico es malo. Así, punto. Es saber delimitar esto, ¿no? Sí. Y delimitar la importancia y obviamente de centrarse en lo que significa la comunicación de un médico a un paciente, cuestión que aquí es bien importante, ¿no? Es bien, bien importante. Si se lleva una buena comunicación, un buen seguimiento, el pronóstico es bueno, ¿no? Vale. Y es que, por ejemplo, me pasa, ¿no? La gente escucha cáncer
y es así como es grave, ¿no? No es algo que puedas dejar para mañana, no es algo que puedas esperar un mes, es grave, ¿no? La simple palabra como que te enciende así muchas alertas y la gente es muy comprometida, o sea, yo al menos lo noto con mis pacientes, los pacientes oncológicos son pacientes muy comprometidos, se hacen sus estudios, la familia los rodea, los apoya y eso hace que el tratamiento tenga éxito. O sea, incluso en enfermedad avanzada, los pacientes tienen muy buena calidad de vida, siguen con su vida, van, trabajan, están como, si tú los ves en la calle, tú no te enteras que esa persona tiene cáncer del tipo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero noto muy seguido este fenómeno de que yo siempre les digo, sería como el colmo, o sea, el colmo que hayas sobrevivido a un tumor maligno, a un cáncer, y que fallezcas por otras causas que son completamente prevenibles. Hablemos de diabetes, hipertensión, dislipidemia. Entonces, esto que tú mencionas es bien importante. O sea, el paciente debe saber que tan importante es el tratamiento oncológico como el tratamiento de otras comorbilidades y que las comorbilidades cardíacas pues son como sumamente importantes, ¿no? Aquí creo que vale la pena hablar un poquito de eso, ¿no? Los pacientes que van a tener mayor riesgo de generar daño por la quimioterapia a pacientes que no tienen tanto riesgo. Sobre todo los vas a encontrar los límites de la vida, ¿no? Entre más joven el paciente, mayor riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, o entre más grande el paciente, mayor riesgo de generar cardiotoxicidad. Todo esto es dosis dependiente. Y ahí es donde viene la importancia de que tengamos muy buena comunicación y un buen seguimiento. Otro punto muy importante, si ya existían, ya habíamos hablado de esto, condiciones cardiovasculares previas, ¿no? Pacientes que ya tenían arritmias, pacientes que ya tenían bradicardia o pacientes que ya tenían un corazón fibrótico por alguna consecuencia de una miocarditis en algún momento de su vida, o ya hayan tenido un infarto, o como el ejemplo que dimos, que ya tenía lesiones arteriales, pero que se agudizaron al momento de que inició con la quimioterapia. Claro. Entonces, esos pacientes van a tener mayor riesgo de tener secuelas, complicaciones o cardiotoxicidad, ¿no? Entonces, todo parte desde esas características. Sí, como hacer esta evaluación de que a mí me llega un paciente y considerar este es un paciente con riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo, y ahí priorizar, ¿no? A lo mejor que no voy a poder iniciar un tratamiento oncológico si no lo ve antes el cardiólogo. No voy a suspender un tratamiento oncológico porque tal vez esto se puede resolver con que lo vea el cardiólogo, haga magia, porque yo así les digo, cada quien en su área hace su arte, y a lo mejor un ajuste de dosis, descanso de un par de semanas y el paciente puede seguir con su tratamiento. O sea, es por eso es muy, muy vital que exista comunicación entre el oncólogo y el cardiólogo. Ahora, me gustaría pasar al punto final que tiene que ver con estas estrategias que nosotros podemos tomar a medida de o forma de cardioprevención. O sea, ¿qué puede hacer un paciente para llegar lo mejor posible a finalizar un tratamiento oncológico y no tener tantas complicaciones? Bueno, del primero ya hablamos, el seguimiento, ¿no? El seguimiento aquí va a ser la piedra angular. Si tú a un paciente con antracíclicos no le das seguimiento, ¿qué era lo que pasaba antes? No, sí. Todos o casi todos te van a desarrollar insuficiencia cardíaca a largo plazo. Ahora, tener cuenta de que entre más joven es el paciente, más factores de riesgo cardiovascular va a tener a lo largo de la vida. O sea, pacientes sobrevivientes de linfomas, leucemias de temprana edad, adolescentes, jóvenes de 18, 20 años, esos pacientes van a tener mucho mayor riesgo. Estamos hablando de un 200, 300% mayor riesgo de desarrollar un infarto agudo del miocardio alguna vez en algún momento de la vida, eventos cerebrovasculares en algún momento de la vida o lesión renal, o sea, de enfermedad, insuficiencia renal a largo plazo. O sea, era lo que comentaba, el terminar un tratamiento es el inicio del camino, porque ahora me va a corresponder a mí estar vigilando y llevando a estos pacientes a largo plazo, ¿no?
si ya tenían condiciones previas existentes, el apego se hace en cuanto a seguimiento, ¿no? Voy a poner otro caso clínico, un ejemplo. Una paciente sobreviviente de cáncer de mama que se pensó que tenía los síntomas residuales habían sido por insuficiencia cardíaca, entonces tuvo un muy buen seguimiento, pero dentro del seguimiento me llamó la atención que ya se había visto que tenía la válvula aórtica con cierta estenosis que en algún momento se determinó como moderada y no causante de síntomas. La cuestión es que los síntomas se agravaron 6 meses después de haber terminado la quimioterapia. Entonces aquí costó trabajo saber, ¿fue la quimioterapia? Bueno, era la válvula que progresó a una patología severa propia de la edad. Es una paciente de más de 70 años. Entonces, aquí estas condiciones cardiovasculares continúan, ¿no? Y a esta paciente la pude tratar siendo sobreviviente de cáncer de mama. Aparte, le traté la válvula aórtica, ¿no? Aquí vamos a hacer un comercial aparte por TAVI, o sea, un procedimiento mínimamente invasivo, cambiamos la válvula, ¿no? Teniendo en cuenta de que son pacientes que reciben también radioterapia, porque ese es otro tema. Añadido. Otro tema, ¿no? ¿Quién recibe radioterapia y las consecuencias también dentro del corazón y dentro de todos los tejidos que circundan al corazón, que después vuelven a estos pacientes inoperables? O sea, se vuelve un tórax hostil, un tórax de difícil entrada para los cirujanos, y pues ahí es donde nosotros entramos como intervencionistas a tratar a todos estos pacientes que no se pueden operar y que son sobrevivientes a quimio, radioterapia, ¿no? Entonces después esta paciente, bueno, hubo que tratarle su válvula y ahí la llevamos en seguimiento. Yo creo que esta paciente tiene unos 4 años de seguimiento, está actualmente asintomática, como te había dicho, llevó muy buen seguimiento, ¿sí? Durante el proceso de la quimioterapia, de la radioterapia, y post pudimos hacer también un buen seguimiento a su condición cardiovascular. Entonces, estos pacientes van a llevar un seguimiento de por vida, o sea, terminas la quimioterapia y continúas con otro proceso, ¿no? Claro. Creo que aquí la pregunta era ¿cuándo iniciar? Así, inmediatamente. Ok, bien. Y bueno, ya para finalizar, hay como algunos mitos que son como de los que están más difundidos como en la población general. Uno, ya platicamos, el hecho de tener cáncer no te exime de tener otras enfermedades y por lo tanto tienes que continuar con tus vigilancias como cualquier otro paciente. Otro de los que a mí me toca enfrentar de manera continua es que llega el paciente oncológico a urgencias y a veces como el caso que nos platicaste, ¿no? Lo valora un médico y es así como de no mucho que hacer, ¿no? Su pronóstico está dado. Pero el cambiar esta forma de pensar, por lo que hemos mencionado, todos estos avances que hemos tenido tanto en métodos de diagnóstico como en tratamiento, hace que los pacientes ahora vivan más y muchas veces su pronóstico no va a estar dado por el cáncer, va a estar dado por enfermedades que son completamente tratables. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que tú les darías a médicos de primer contacto, servicios de urgencias, por ejemplo, que les llegan pacientes oncológicos con problemas cardíacos? Obviamente decimos son pacientes más complejos, pero ¿cuál sería el mensaje que tú les dejarías a estos doctores? Sería tanto para pacientes como para familiares, como para gente que está observando alrededor, también para estudiantes de medicina y para todos en general, ¿no? Hay escalas de pronóstico, pero estas escalas de pronóstico y de gravedad no aplican para este tipo de pacientes. A final de cuentas, tú como oncóloga eres la que va a dar el pronóstico y yo como cardiólogo soy el que va a dar el pronóstico. Tú en cuanto a el tipo de tratamiento y respuesta al tratamiento que tiene el paciente y yo en cuanto al tipo de tratamiento y secuelas que pueda generar ese tratamiento, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de desmitificar es eso de que vamos a darles o de que el médico de urgencias inicialmente va a dar un pronóstico porque no es así, ¿no? Entonces, y mucho menos todos aquellos que están observando el caso, ¿no? Cada paciente es un paciente aparte, hay que personalizar el riesgo a cada paciente, el seguimiento de cada paciente y el tratamiento y la respuesta al tratamiento que tenga cada paciente. O sea, no puedo yo decir que
como este paciente tiene cáncer de mama, no va a requerir un tratamiento, ¿no? Todo lo contrario. Si estamos en una condición emergente, se tiene que tratar como todos los pacientes, ¿sí? Y ya después vamos a abordar los pronósticos, pero inicialmente es quitarnos ese chip de que, sabes que este paciente tiene cáncer de mama, ya no le hagas nada. No, Eso es como todo que, lo contrario, ¿no? exacto. Que si se trata de un cáncer de mama terminal, ya determinado por ti como terminal y es un deseo del paciente, ya no seguirse tratando, pues bueno, adelante, es una decisión propia, pero es una decisión del paciente. Entonces, ese es otro de los mensajes que quisiera dejar. La decisión es de ellos, a final de cuentas, Claro. ¿sí? Uno como especialista tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si ya el paciente llega en una condición de emergencia, Se yo lo tiene que tengo que tratar. tratar emergentemente como trato a todos los demás pacientes. No me gusta tampoco hablar de esto, o sea, como un rasgo aparte. En algún momento se habló así también de los pacientes con VIH, ¿no? Ok. Entonces, también desmitificando ese sector, tanto el paciente con VIH merece todo el tratamiento como el paciente con Oncológico. cáncer y quimioterapia merece todos los tratamientos habidos y por haber. Son pacientes más complejos, tanto uno u otro, sí lo son, pero creo que el trabajo multidisciplinario actualmente y las capacidades que se pueden tener con los estudios de imagen, diagnóstico y demás, son muy buenas como para poder brindar un buen seguimiento y un buen pronóstico a los pacientes. Exacto. Sí, ese era un punto como que yo quería que platicáramos el día de hoy. Otro tiene que ver con las pacientes, sobre todo pacientes mujeres, o sea, es el escenario que yo he visto más, jóvenes, 40, 50 son jóvenes en mi grupo de pacientes que yo atiendo y que llegan a un servicio de urgencias por dolor torácico. Y es el típico como de esa ansiedad, es muy aprensiva, está estresada porque está en quimio, está estresada porque le dijeron que tiene cáncer. No, o sea, también el no atribuir síntomas, dolor torácico es dolor torácico aquí en China, ¿no? O sea, Claro. entonces como el no atribuir o no minimizar los síntomas de los pacientes. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, ahí en mis redes sociales Ujú, publiqué hace poco un caso de una condición que se llama ANOCA, ujú, ¿no? Que pensamos que era una condición emergente, pero es una condición que ha existido ujú, siempre y son pacientes, sobre todo mujeres, es más común ujú, encontrarlo en mujeres, en las cuales vamos a tener todas estas variedades de angina vasoespástica, angina de Prince Metal, o sea, ujú, a lo largo de la historia se le ha llamado de muchas maneras. ujú, En lo que coincide todo es que las arterias del corazón, en este caso las coronarias, están muy inflamadas por una u otra causa ujú, o son muy reactivas a tal punto que generan verdaderos vasoespasmos. O sea, ujú, la arteria se espasma y al momento de que se espasma se cierra, ¿sí? E impide el flujo adecuado de sangre a través de esa arteria y genera verdaderos síntomas. O sea, ujú, son pacientes que se quejan de dolor verdadero, son pacientes que se están quejando de incluso alteraciones del ritmo cardíaco asociados al dolor y que se había catalogado previamente así, ¿no? Ahora, estas pacientes con quimioterapia y con cáncer me pueden generar ANOCA con mucha facilidad, ¿eh? ujú. Entonces, una paciente con cáncer que me diga tiene dolor torácico, la La tengo que tienes que estudiar ver. y bien. Y si no encuentro lesiones adentro de sus arterias inicialmente, tengo que profundizar en de qué se trata el problema. Ujú, Entonces, muchas de ellas van a tener enfermedades inflamatorias o cáncer, ¿no? O bien están teniendo este daño arterial o intraarterial que se está dando por la inflamación por su quimioterapia. O ujú. sea, ¿me entiendes? Claro, claro. Son condiciones que pensamos que son emergentes, pero son emergentes porque no las No, habíamos nadie se detectado. tomó el tiempo de estudiarlo, E ¿no? inclusive en mujeres que no tienen cáncer y no tienen condiciones inflamatorias, también lo puedo encontrar, Ujú. ¿no? Entonces, es otro sector muy nuevo, el de la cardiología de la mujer, Ok. porque todo lo que nosotros estudiamos durante muchos años Ujú. era referido a hombres y era Exacto. estudiado en hombres y era el dolor que le da al hombre, pero resulta que a la mujer le da diferente, Sí, ¿no? y nada más por los estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, cómo han ido cambiando los estilos de vida, de que antes era como que el hombre fuma, el hombre toma, el hombre se desvela, trabaja, anda estresado.
pero las mujeres también ya van tomando roles de ese tipo, ¿no? Son mujeres que trabajan, que de un modo u otro también se han adoptado estilos de vida de este tipo y que al final del día van a repercutir en su riesgo de cáncer y en su riesgo de enfermedades cardiovasculares. Más adelante podríamos hablar de eso, de Sí, la claro que sí. cardiología Te de digo, la la, mujer. la bioquímica de la Ujú, mujer completamente. hace que los síntomas y las enfermedades cardíacas se expresen diferentes, sobre todo Ok. la cardiopatía isquémica y sobre todo la respuesta inflamatoria a estrés, Ujú, a quimioterapia, a cáncer, a todo. todo. Sí. Entonces es algo que estamos empezando a estudiar. Hay otro punto muy padre, también Ajá. se está empezando a estudiar la cardiología del transgénero, ¿no? Ok. Ujú. Porque son pacientes que a lo mejor eran hombres inicialmente, después cambiaron o que están en una transición y demás, y ahí es donde tenemos el Sí, la comportamiento, un disyuntiva. comportamiento mixto, Ujú. ¿no? Entonces, esos ya son, bueno, Otro ya tema, es otro tema y es otra claro. plática que a lo mejor puedes empezar también tú ya a encontrar en En mi tu práctica población. diaria, sí, sí, ya me ha tocado. Pero bueno, entonces hasta acá creo que hemos cubierto todos los temas que queríamos platicar. A mí me dio mucho gusto escucharte, Héctor. Creo que toda esta información que tú nos diste es como muy relevante porque los pacientes muchas veces no se atreven a preguntar estas cosas en una consulta habitual. O sea, el paciente está con el chip de quitarse el cáncer. Y en ese chip de quitarse el cáncer, como que se descuidan aspectos Ujú. importantes como es la salud cardiológica. Entonces, por último, y para finalizar, ¿podrías comentarnos en dónde te encuentras en Puebla, cómo te pueden encontrar en redes sociales, lo que tú quieras que la audiencia sepa de ti? Ah, sí, muchas gracias. Mira, aquí en Puebla solamente consulto actualmente en Puebla. Estamos tanto en las Torres Médicas Angelópolis como en el Hospital Puebla próximamente, espero Ujú. yo en un mes. En redes sociales me pueden encontrar con mi nombre, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todo lo que gustes. Ujú. Pues digo, necesitamos Héctor estar muy Escutia. presentes. Así Ok, es. vale. Muy bien, pues fue todo por hoy. Quedamos pendientes con el podcast de Cardiología en la Mujer y Ojalá. ya Sí, espero muchas tenerte gracias. Claro pronto. que sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación.